Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué momento del día estén viendo esta clase. Decidimos que la clase sea de forma sincrónica, es decir, que ustedes las puedan ver en cualquier momento por dos cuestiones. Primero, la facultad está cerrada por la institución, y segundo, por otros motivos eh, personales que estén atentos y atentas porque después de la clase voy a hablar sobre una actividad que darán para tener la asistencia de la clase que tendría que haber sido presencial y de que sea como un taller y ustedes puedan tener una cierta participación. Para no perder esa participación, queremos leerlos y leerlas en un foro. La clase de hoy, voy a la pantalla, vamos a hablar sobre eh, vamos a hablar sobre el texto de Flavia Delma, a retomar unos conceptos que Alejandra les pudo comentar ayer, que pudieron escuchar ayer en la clase de lunes, y vamos a retomar este artículo, Tramas de Violencia Simbólica, del 2015, de Flavia Delma. Como tienen también el aula virtual, fotografía, podemos ver que Delma tiene un extenso recorrido en materia de comunicación y de género, ¿no? Y de política contra las violencias por razones de género, que además es docente de grado y posgrado, es directora de una revista académica y activista y militante feminista. Ella, en este artículo, que es un artículo muy amigable, muy fácil de leer, palabras, por ejemplo, muy cotidianos, creo que el recorrido de su lectura les va a gustar mucho, podemos decir. Este artículo parte de indagar acerca del concepto de género para luego revisar y visualizar, ¿no? Esta trama imperceptible que configura el género en los medios de comunicación. Eh, en general, y en la televisión, ¿no? Eh, También, digamos, mediante el análisis de publicidad de diferentes telenovelas que vamos a ver más adelante, tanto en ficción como en espacios de noticias. Este artículo presenta también una propuesta para la cobertura de feminicidios, a decir eh, la autora, más vamos a ver sobre la diferencia entre los conceptos de feminicidio y femicidio, eh, para tratar, ¿no? de construir estos mecanismos que sostienen y reproducen la violencia. Delma va a comenzar nombrando diversas autoras feministas de las cuales ya venimos eh, leyendo, binario como Gia Wolf, Teresita de Barbieri, Kate Millett, y la verdad política que tenían ella hacia el género. Por ejemplo, para Millett, eh, la, como la esencia de la política radica en el poder, el impacto de ese privilegio es libre. Ella ya en el 70 reflexionaba sobre una lucha de poder que las feministas de ese momento instalaron el lema: lo personal es político. Espero que se esté pasando por la cabeza ya en qué va actuar, cuáles eran las exigencias, ¿no? de las feministas de ese momento. Entonces, circular el poder corresponde a la esfera de lo político, lo que ocurre con la sexualidad, con las relaciones, con las decisiones emitidas en nuestras vidas cotidianas, y en lo público barra privado, y en lo también. Una de las autoras mencionada por Delma, Rubin, define el sistema del género como el conjunto de instituciones por el cual una sociedad transforma la sociedad biológica en producto de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Esta es una cita textual de la. Para esa autora, una mujer solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, consumo sexual,
o lo que sea en determinadas poblaciones, ¿no? Dependiendo de las diferentes relaciones con las que tenga su entorno y el contexto en el que esté inserta. Para la perspectiva de Barbie, por el 93, definió que los sistemas de estos géneros son el objeto de estudio más amplio para que nosotros podamos comprender y explicar el par de coordinación femenina barra dominación masculina, ¿no? Eh, Podríamos decir que este esquema dicotómico que nos impone la posibilidad de dos sexos biológicos será utilizado, superado con la misma autora y diversas autoras que escriben en la misma historia. El género no es de ninguna manera una identidad estable, que se modifica, que está quieto, inmóvil, ¿no? Y aquí va a aparecer Judith Butler, una de las más referentes del concepto del género, ¿no? En la que tenemos aquí en el Power. Ella va a decir que el género es una identidad débilmente construida, no sé, mujer, hombre, gay, lesbiana, transexual, intersexual, de una vez para siempre y de la misma manera, sino que la percepción de nuestro cuerpo, la mirada que nos presenta al espejo cambia, nuestro cuerpo cambia y las decisiones sobre nuestros cuerpos cambian a lo largo de nuestra vida historia. Dirá Judith Butler entonces, y nos va a ayudar a ajustar al género, ¿no? Que el cuerpo sea un conjunto de posibilidades, significa que su aparición en el mundo no está determinada por ningún esencia interior. Es decir, que una mujer no va a representar el piso por ser mujer, ¿sí? Por haber nacido biológicamente mujer. No está condenada a la maternidad, estudiar carreras sociales, ni hacer todas las noches de cena o hacer trabajo agrícola por ser mujer, ¿no? En nuestra sociedad, va a retomar Delma, los hombres que ejercen violencia contra las mujeres siguen gozando de un silencio cómplice, ¿no? De impunidad y del temor social. ¿Por qué? Porque la resolución del conflicto por medio de la violencia sigue siendo sostenida y valorada socialmente, ¿no? Eh, Incluso hoy parece sostenerse que ocurre en el ámbito privado, gestión de la vida privada, y aún no en el ámbito privado, el cuidado, la atención y lo demás, continúa siendo un espacio reservado a las mujeres. Hemos decir que es importante situar en el momento histórico, comprender los cuerpos eh, como una materialidad lleva un significado, de una manera continua e incesante. Una materialización de posibilidades como la construcción de las subjetividades y las relaciones entre personas. El género, entonces, es una situación histórica que se presume natural, que la tomamos como natural y lo que se busca es desnaturalizarla, ¿no? Dado que es vivido como natural, perdemos el hilo histórico y la génesis del género. Entonces, Delma se va a preguntar, ¿por qué te dice que los hombres no lloran? ¿Qué esperamos? eh, ¿Por qué esperamos que no lo hagan? ¿Por qué esperamos que no lloren? ¿No? ¿Quién estableció esa regla y cuándo se estableció? El género no es un hecho en sí, los diversos actos del género crean la idea del género. Esta idea del género crea la ilusión del género. El consentimiento colectivo, es como el ponernos de acuerdo, ¿no? Para llevar adelante una forma de actuar según el género. Si la meta entonces es la transformación de las relaciones sociales para lograr relaciones más certeras, relaciones más igualitarias y democráticas, eh, se vuelve una cuestión de transformación de las condiciones sociales hegemónicas, en donde toda estrategia suma en posibilidades de subvertir el género. Es por eso que cuando trabajamos contra la violencia, para prevenirla, para erradicarla, se actúa de manera contrahegemónica. Se trata de una batalla para desnaturalizar las opresiones, las torturas, las humillaciones, las violaciones, los feminicidios. Nuestras vidas son precarias, no estamos eh, eh, exentos o exentas de la contingencia. Podemos
enfermarnos, sufrir accidentes. Sin embargo, ¿y cómo sostiene su debate? Hay vidas más precarias que otras. Hay vidas que parecen estar lloradas, contadas, ¿no? Eh, y otras que parecen pasar en adversidad o que engrosan el espectáculo manifesta del cielo. No podemos pensar en este momento sin detenernos en los medios, ¿no? En la tecnología, en las formas de comunicación, que nos impone ritmos cada vez más acelerados de contactos y de ciertos contactos, ¿no? Estos contactos van a ir del más fugaces, virtuales, estas necesidades creadas por el mercado de objetos desechables, donde las personas se pierden de vista, donde muchas veces no perdemos de vista. Ahora bien, yendo al término, al concepto, perdón, de la violencia simbólica, que hay una caricatura que me gustó mucho de Rafa Ferrer, una caricaturista feminista, es una muy buena, ¿no? Sobre estos espacios que dan los noticieros, sobre todo en verano, mostrando el cuerpo, qué merecen ser mostrados, qué cuerpos merecen ser mostrados iguales, ¿no? La violencia simbólica creo que tiene como una característica principal que se impone sin necesidad de usar la fuerza o la coacción. Es decir, no es una violencia física, es una violencia más bien implícita. La ley 6.485, aprobada en 2009, introduce ciertas diferencias de violencia, por lo cual es muy importante en nuestro país, eh, e introduce el concepto de la violencia simbólica, ¿no? Definida como aquella violencia que a través de patrones estereotipados, mensajes, de valores, de íconos o de signos transmite y reproduce dominaciones, igualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y para visualizar cómo los medios tratan las noticias, como cuando las víctimas son mujeres, necesitamos pensarlos, es decir, a los medios, como dispositivos que van más allá de las noticias. ¿Qué es lo que comunican? ¿De dónde proviene la información? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué imágenes eligieron mostrar y cuáles no? Se trata entonces de una construcción de sentido, de una red, de una trama presente en las publicidades, en las telenovelas, en las series, cualquier audiovisual que pueda llegar a la televisión, que pueda pasar también por las pantallas de nuestros celulares, nuestras computadoras eh, y demás. Entonces, es necesario, a decir Delma, hablar sobre el concepto de estereotipos, ¿no? Porque ella va a hacer un recorrido por diferentes formatos, perdón, en los que se presenta y actúa el género. Entonces, existe esta necesidad de definir qué son los estereotipos. Eh, y ella sostiene que son el resultado de una reflexión que por fuerza de la costumbre, las representaciones sociales dominantes de la cultura, termina instalando como la forma natural de pensar, ¿sí? Como la única forma, la única posibilidad de percibir el rol de determinado sujeto o de un grupo social eh, y cuál es el espacio que debe ocupar en la sociedad, ¿no? Los estereotipos portan una carga semántica valorativa y su uso naturaliza esta forma sociohistórica de simbolizar, de representar y de abordar nuestra vida cotidiana de un determinado se cerró la venta. Eh, de un determinado conjunto de personas. ¿Sí? Esta perspectiva, entonces, muchas veces va a omitir dar cuenta de los programas sociales de su devenir histórico, es decir, históricamente cuando se originó ese estereotipo. Y aquí se me viene a la mente cuando surge este estereotipo de la mamá nacional, se sigue sosteniendo en el tiempo, pero cuáles son, eh, digamos, los juzgamientos y las características que le hacen a esta figura de mamá luchona, ¿no? Como muchas veces, de manera de chiste, y mucha gente no, se refiere a algunas mujeres, son madres, que la mayoría no se como esta figura de mamá luchona y todo el simbolismo que trae a través de eso, ¿no? Y digamos, en esta ocasión, carga temática, podríamos ubicar un tema de docencia, ¿sí? Eh,
donde podemos retomar la idea de pedagogía de la ausencia, que ya Alejandra vino comentando en la clase pasada, como aquello que no vemos, que no podemos disparar y que por tanto es invisibilizado y no existe, ¿no? Podemos empezar aquí si quisiéramos la discusión del lenguaje, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Entonces, en este complejo mapa en el que se construye el sentido, nos interesa acercarnos a los dispositivos epistémicos sexistas que operan a través de los medios, cuyo papel pedagógico es reproducir un determinado ordenamiento social y actuar en la conformación de las subjetividades de las personas, ¿no? Y esto también nos lleva al concepto de la pedagogía de la verdad por Rita Segato, eh, y cómo esto se refiere, ¿no?, a la enseñanza del género que se opera, en particular en los medios. Y aquí ya lo podemos ver, lo podemos nombrar y visibilizar más explícitamente. Esta, digamos, espectacularización que se hace de la violencia, que se hace de los cuerpos de las mujeres, mediante la cual, solo retomar esta idea, cuerpos que parecen como desechables. En, en este contexto, los feminicidios son presentados de manera indiferenciada. Entonces, se pregunta ¿cuál es el aporte de los medios, sobre todo de los audiovisuales, a las pedagogías de la docencia y de la crueldad? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de las ramas, perdón, de las tramas del sentido y las articulaciones que operan para reproducirlas, para alimentarlas? Es micropoder mediado que consumimos de manera naturalizada y crítica, generalmente en momentos de descanso. O sea, vemos que este consumo lo hacemos cuando tenemos un momento de descanso, de ocio, cuando ponemos, va a decir, tela, telón de fondo, pero digamos, en nuestro caso ponemos algo para escuchar, para escuchar algo que voy a hacer otra cosa, o porque queremos saber qué pasó durante el día o qué pasó con alguna eh, noticia, noticia particular. Perdón, me salió ahora a presentar. Entonces, lo que nos atrae los temas ahora es digamos, este concepto de amor romántico, nos sirve ya en la sobremesa, ¿no? Es lo que vemos en la sobremesa. Ella realiza un rastreo de telenovelas, recuerden que este artículo se escribió en el 2015, entonces nos situamos en el 2015, Canal 9 del 2015, a partir de la 1 de la tarde, todos los días, se ofrecía un continuado de 4 o 5 novelas mexicanas y colombianas. Pueden, cuando digamos lean el artículo, ya les nombra qué novelas son, ya la vieron, no, pero todas las novelas tienen algo en común, son muy parecidas, la mayoría, eh, y se reproducen en escenarios, ¿no? Las escenas ocurren siempre en el mismo lugar, o en el exterior de una casa, o en la oficina de una empresa, con una temporalidad cambiada, eh, dislocada, que se expresa en la vestimenta, en los peinados. La trama tiene como ejes centrales a él y a ella, es decir, una pareja heteronormativa cis, de binomio, digamos, que siempre resuelve una realidad. Uno de ellos, generalmente la mujer, eh, joven, bella, ingenua, inocente, es pobre, es humilde y logra con esa belleza inigualable, con esos ojos llenos de lágrimas, a decir del mar, romper corazones, enlazar amores eternos, eh, perdón, profundos, sensitivos, y del otro lado, la otra persona, él, ¿no? Eh, es rico, es está repleto de oportunidades sexuales, laborales, materiales. Eh, cuando el pobre es él, la imagen cambia completamente a cuando la pobre es ella. Cuando el pobre es él, es hijo no reconocido o desarrollado de alguien muy poderoso, poderosa, es decidido, es trabajador, innato, es puro músculo, pura fuerza, puro sacrificio, digamos.
Esta ficción que representa el encuentro de las clases de los escenarios fijos forma parte de un mito que nos acompaña en nuestra más tierna infancia desde cuando veíamos aquel Disney que todavía no se había desconstruido un poco como en estos últimos años, ¿no? El mito del amor romántico, de la joven rescatada por el príncipe azul, eh, del hombre que para hacerlo vence todo obstáculo, 10.000 kilómetros de caballo contra nieve, viento huracanado, cruzando mares, peleando con dragones, escalando el bosque más alta, en fin, para llegar al momento mágico, en el que todo se cristaliza el casamiento. Lo que me parece muy interesante de Delma hasta aquí es que hace una reflexión sobre que muchas veces existen figuras de delitos ignoradas por el Dios. Violaciones, abortos, violencia de género, y aquí vuelven a aparecer las feministas abortistas, ¿no? Muchas veces vemos con ojos inocentes alguna series, algunas pelis y demás, y nos damos cuenta que al frente de nosotras hay ciertos delitos que pasan inadvertidos y no tenemos que permitir que eso se traspase en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, Marta Lamo, en una entrevista en el 2010, va a retomar Delma, en página 2, en el suplemento Las 12, dejaba abierto el desafío de escribir guiones y telenovelas feministas, ¿no? Ella va a decir que era algo pendiente, es algo pendiente en realidad. No se sabe qué rating tendrían, pero entrar en cientos de casas es un desafío muy interesante. Las telenovelas de sí son miradas por mujeres, por lo que sería una oportunidad inmejorable para subvertir este orden, ¿no? Para hacer visible lo que se toma como natural. Esto me recuerda mucho al debate por la IVE, por la interrupción voluntaria del embarazo, por la ley IVE, y cómo algunos programas que eh, eran digamos, tomados como programas de chimentos y demás, empezaron a, digamos, programas de espectáculos en realidad, empezaron a debatir la ley IVE, invitando a diferentes figuras preparadas para hablar sobre ello, y cómo eso de a poco fue tomando relevancia en las casas del país y las conversaciones de la sobremesa muchas veces eran sobre eso, ¿no? Entonces, creo que este desafío todavía está pendiente, obviamente, pero sería muy interesante ver, para mí probablemente, funcione como funcionó lo que les venía describiendo, ¿no? De los programas de espectáculo. Otro título, el artículo, los cuerpos dóciles, cuerpos inertes, eh, cómo Delma analiza dos publicidades de marcas mundialmente famosas, sobre todo por el recurrente aspiración al sexismo, que vamos a tomar la de Dolce & Gabbana. Cuando lean el artículo van a poder enterarse de la otra. Eh, Esta publicidad, si no me equivoco, es una publicidad del año 2007, eh, fue censurada según la empresa, ¿no? La marca, y definida como polémico anuncio. En realidad fue, digamos, eh, mundialmente criticada por lo que la llevó a bajarla, porque no fue aceptada, digamos, o sea, la estamos utilizando como ejemplo en un seminario de comunicación, de género, entonces, eh, bueno, por lo menos dio ejemplo, ¿no? Eh, entonces, estas publicidades todavía se puede encontrar en la web y está a disposición de cualquiera, porque tampoco está censurada, ya que la web es, aparte, un espacio muy difícil de controlar, ¿no? Qué es lo que se sube, qué es lo que no, qué es lo que se sostiene en tiempo y demás. Esto no, esta publicidad, como decir de más, que nos hace retornar a la idea de Rita Segato, eh, digamos que profundiza en diferentes obras, sobre todo eh, a partir, digamos, de Carol Paterman, que es una autora que estudió el contrato sexual, nos hace reflexionar sobre este grupo de frágiles que mantiene un contrato político y sexual
que le otorga el acceso al cuerpo de las mujeres. Eh, eh, a ver si puedo, ¿no? Son muy parecidas ambas, solamente que están en un mismo escenario, pero diferentes vestimentas. Eh, entonces, como los fráteres, o sea, los hermanos de esta comunidad fraterna, como un grupo fascista en una dualización, de demostración de virilidad, de hombría, que se dan a través del sometimiento del cuerpo y desde allá el avasallamiento psíquico de las mujeres, ¿no? En la publicidad podemos ver, ella está tirada en el piso, uno de los hombres la sujeta de las muñecas, está bronceada, perfecta, eh, inerte, con el maquillaje intacto, con los ojos cerrados, en contraposición a la mirada de un portátil, no lo quiere ver, eh, ella, digamos, sin ninguna final de dolor, de placer, de sufrimiento, un cuerpo inerte, un cuerpo dócil, un cuerpo manipulable, eh, como decía Foucault, un cuerpo a disposición, va a retomar Delma, ¿no? La empresa dijo en su comunicado en este momento que quería recrear un juego de seducción en la campaña y enfatizar la belleza de las colecciones de ellos, y que nunca había sido su intención ofender a nadie ni promover la violencia contra la mujer. Pero estas ideas de libre acceso, digamos, al cuerpo de las mujeres y de las mujeres como objetos de placer y de consumo, que no tienen la posibilidad de palabra, que no tienen posibilidad de decir no, no quiero, sí, sí lo deseo, digamos, esta posición de decisión, de resistencia. Esta publicidad podemos ver que las mujeres básicamente no tienen voz y sus cuerpos, iguales, indiferenciados, son cuerpos al servicio de otros, son cuerpos al servicio de grupos disfraces, ¿no? Y aquí va digamos, a narrarnos, a relatarnos la idea de canibalismo mediático, uno de los conceptos que más me llaman la atención de Delma y que nos llevan a reflexionar. Ella va a hablar de diferentes casos de feminicidios. Yo no voy a retomar las imágenes, que si se retoman en su artículo lo pueden ver. Voy a nombrar a qué casos ella hace referencia, pero no soy partidaria muchas veces de reproducir alguna imagen. Sí sé que sirve como ejemplo, pero como esto queda grabado en el servicio de YouTube, digo, me parece mejor que ustedes lo puedan ver en un artículo, eh, digamos, en el artículo de Flavia Delma, ¿no? Un artículo que necesita ejemplificar. Entonces, tengo que preguntar, ¿qué sucede cuando la víctima, en voz pasiva, que la deja cristalizada, digamos, en el lugar de víctima, es una mujer, una niña? No una actriz o una modelo, digamos, que representa el guión del género, que ya es una idea que venimos hablando, ¿no? Ya con Sara, de cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que demostrar a los demás, a la sociedad, por ser mujeres. Eh, Este organismo mediático va a tener, digamos, no es que va a tener cuatro etapas, pero podemos reconocer cuatro, cuatro momentos, que no hace falta que uno sea primero que el otro, que pueden actuar los cuatro al mismo tiempo. El responsabilizar a la víctima es eh, muy común. El canibalismo mediático, digamos, no se somete a la autocrítica, no tiene límite moral, no respeta momentos, silencios, desgarramientos humanos, quiere transmitir el dolor en vivo y en directo, ¿no? Y nos vendrán en mente muchos nombres de búsqueda de mujeres y de ahí una responsabilización hacia ellas por haber ido con, haber sentido como, eh, haber salido con y demás. El esconder el victimario, bueno, ¿conocemos las caras de las víctimas? Sí. ¿Conocemos las caras de los victimarios? No. Son muy pocos los casos que podemos ver una fotografía de un femicida, es decir, es tal persona y lo conozco porque
cometió, digamos, un delito hacia una mujer o una niña. Son poquísimos los casos, la mayoría son casos nacionales, en los cuales se fueron espectacularización, digamos, de los femicidios, pero, por ejemplo, de los casos locales, de los casos de las provincias de Jujuy, probablemente no recomendaríamos ningún eh, digamos, Flavia Benman nos dice que a las mujeres básicamente se las trata, ¿no? A las víctimas de trata. Las mujeres aparecen muchas veces después, aparecen muertas, es decir, se las matan, o mujeres que nunca volvieron a aparecer. En ningún momento se habla de redes de trata, de cómo funcionan, de en qué provincia están activas, están controladas, saben que existen. En ningún momento se habla de los responsables eh, eh, y demás. Digamos, en la desaparición en sí opera desde que la familia denuncia. Si no denuncia, es diferente la relación, digamos, que se establece. Se une una desaparición por trata con un femicidio cuyo móvil es sexual y se mezclan al desplazamiento de la culpa con el azar. Es decir, por un lado, la amenaza velada, la figura está fantasmagórica, ¿no? El azar tocando el cuerpo. Y por el otro, la mano del azar apareciendo cuerpos desaparecidos. Esto quiere decir, no desaparecemos por el azar, no nos matan por el azar. No es una cuestión de suerte, de más suerte o de suerte. De saber de que salgo de mi casa, puedo volver o no. Es una cuestión de responsabilidades, de responsables y de la responsabilidad de nombrar a estos responsables y mostrar, ¿no? Ya estamos viendo lo que sucede con la pedagogía de defensa, lo que no se nombra, lo que no se muestra, no existe. Sexualizar a la víctima, Javier Alba retoma el caso de Candela Rodríguez, seguramente lo tenemos muy presente, fue en el 2011, uno de los casos que creo que conmovió a un país entero, pero el caso es que se estuvo de manos y de manos responsabilizando a la víctima, de esconder a los victimarios, de sexualizar a la víctima, de cazar el cuerpo de esa niña, ¿no? Eh, y cuál es la figura que deciden los medios para contarnos quién fue esa persona, quién fue la víctima. Eh, en este caso se eligieron fotografías donde se sexualizan a una niña de 11 años, creo. Bueno, fue muy fuerte, ¿no? Porque eh, las opiniones y los significados que transmiten al ordenamiento social eh, no fueron para nada amigables con la familia ni con la misma víctima, que no solamente fue una víctima de eh, femicidio, sino que fue una víctima también de los medios de comunicación, de la opinión en general. Eh, Se me viene a la mente una, una, un documental, está disponible en Netflix y en otras plataformas, se llama Las tres muertes de Marcela Escobedo, si no me estoy equivocando, creo que se llama así. Eh, Creo que aquí se retoma nuestra idea de vida, lo más importante, cuáles no, y sobre todo cuántas veces se puede matar a una víctima de femicidio, porque en este documental queda de manera concreta cómo opera no solamente el canibalismo mediático, sino el papel de la justicia, ¿no? Porque es un país en México. No, no te las quiero contar cómo estudiarlas, que tienen, como tienen posibilidad de verlas, se las recomiendo. El cazar el cuerpo, digamos, Bellman o este fascismo mediático, esta carrera mediática para tener una primicia, la
espectacularización amarillista y sexista que consumimos a veces mucho tiempo, a veces poco tiempo, ¿no? Es un poder, es un micropoder como dijimos, que relata, que nos va a relatar hasta el mismo detalle, ¿no? Además, nomás edificios de Guadalajara, ¿no? Y cómo los medios contaron en detalle cómo la mataron, cómo cayó su cuerpo, diferentes hipótesis y fotografías, eh, y esto sucede con la mayoría de de los homicidios, ¿no? Eh, en nuestras próximas clases vamos a hablar sobre cuál, digamos, es una cobertura responsable. A mí me gusta decir una cobertura eh, sensible también de casos de suicidios y de víctimas por violencia de género. En resumen, digamos, el artículo de Delmas lo que nos llama a reflexionar es y a accionar, sacar la luz tan oculta del género. Y eso nos va a funcionar para transformar la historia, ¿no? Bueno, como dije, es un texto amigable, por más que toque puntos sensibles, que probablemente casos que nos sensibilizaron y que tenemos muy presentes aún en día y que se siguen repitiendo, solamente también de las víctimas. Ahora, como actividad, abajo de esta clase, además de tener el PDF de la película Flavia Delma, vamos a tener un foro. En ese foro ustedes van a tener que responder la consigna, ¿sí? La consigna probablemente ya lo estén pensando, o sea, ya la tengan en mente, porque es relatarnos un caso de violencia simbólica que tengan presentes o que se despertó después de ver esta clase y darnos respecto. ¿Cómo lo pueden relacionar con el texto, al artículo de Flavia Delmas y de esta narración que se dice del artículo de ella? Nuestra próxima clase conmigo también será el próximo lunes de manera online. Con Ale vamos a tener de manera presencial, así que las espero el lunes 6 por el link de Meet, ¿sí? Por el mismo de siempre. Nos vemos de manera presencial el martes 7. Les deseo a todos y a todas un feliz día del trabajador y de la trabajadora, a pesar de que actualmente estamos en un contexto político, social, económico muy difícil. Tengan en cuenta ¿no? Las personas que hacen trabajo no remunerado, que también vamos a hablar en nuestras próximas clases y vamos a poder explayarnos un poco más, ¿no? De lo que es amor y de lo que es trabajo. Así que les mando un abrazo muy fuerte, nos estamos viendo y los las estoy leyendo en el foro. Acuérdense que es para la asistencia, así que no se dejen estar, fíjense en la fecha de caducación. También, antes de irme, el trabajo práctico número 2, que tienen que entregarlo hasta este viernes, semana. Si no lo pueden subir al apartado donde tienen que subir el archivo, voy a dejar en la descripción de este mismo apartado un correo. Y solamente lo van a poder ver hasta las 23:59. Si es que no lo pueden subir por el aula virtual, recuerden que tenemos problemas de almacenamiento en el aula virtual. Solo en el caso que no lo pueden subir. Trabajo que reciben después de las 23:59, si no, digamos, pueden explicarme qué problema o qué situación tuvieron y demás, no ser recibido, porque ya venimos con más de 2 semanas para que estén el trabajo práctico. Solo si funciona el aula virtual, me lo envían a mi correo
al correo que les voy a dejar. Para mí es mucho mejor tener los trabajos dentro del sistema de aula virtual porque ahí yo los y las puedo corregir y sistematizar. Así que bueno, les deseo entonces otra vez un feliz día del trabajador, de la trabajadora y nos estamos viendo el próximo lunes. Un gran saludo.